perdí a mis amigos y también perdí a mi amor. Por eso que estoy llorando. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas genera graves problemas familiares. Cuida tu vida, cuida tu familia. No tomes bebidas alcohólicas en exceso. Son las 6:31. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores. En las Tu vida, cuida tu familia. No. Entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional es 6 de la mañana con 32 minutos. Amigos oyentes de Radio Surfui, sean todos bienvenidos. Ya estamos listos y prestos para acompañarles en esta mañana informativa, edición correspondiente a hoy, 20 de enero del año 2025. Llaqtamasicuna y Minaya, Alillanchu, Jalillachu, Alejillachu. Y lógicamente iniciamos la mañana informativa dando gracias a nuestro Creador. Gracias, Papá Dios, por la lluvia. Gracias por las bendiciones que nunca nos faltan. Gracias también, Papá Dios, porque tenemos la posibilidad de estar junto a nuestros seres queridos, de darles también alegría y, lógicamente, poder ayudar a aquellos que más lo necesitan. 6:33, amigos oyentes de Radio Surfui, nosotros en cabinas principales de la radio ya estamos listos para acompañarles en esta mañana informativa. Mi nombre es Javier Chejia. Para mí todo una inmensa gratitud, lógicamente estar en compañía de cada uno de ustedes. A nivel de toda la provincia de Cotabambas estamos transmitiendo a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada. En breve se conecta Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, Radio Guaira en el distrito de Coyurqui, a través de nuestra frecuencia modulada en el distrito de Tambobamba. Gladys, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a cada uno de los que nos escuchan a esta hora de la mañana. Hoy lunes 20 de enero, inicio de semana. Y qué rápido, ya en realidad estamos concluyendo el mes de enero. ¿Qué hemos avanzado? ¿En qué estamos trabajando? Seguimos pensando que estamos en año nuevo. Así que de una vez hay que ponernos pilas. De igual forma, seguramente ya nuestros niños están yendo pues a los famosos a las famosas vacaciones útiles, ¿no? Hay que siempre enviarles para que de esta forma ellos también no pierdan esta actividad, como es el hecho de reforzar el tema de comprensión lectora, matemáticas, y que también puedan divertirse, porque entendemos que les están enseñando clases de música o clases de baile, clases de arte, etcétera, y de esta forma pues los niños gastan esta energía que es propio de la edad de los niños y regresan a casa un poquito ya más cansados para que puedan disfrutar de sus vacaciones de forma correcta. Entendemos que ahora pues papá, mamá ya va a trabajar, así que tampoco hay personas que los atiendan, así que es importante que nuestros niños asistan a estas vacaciones útiles, y muchos de ellos, Javier, fueron gratuitos, ¿sabes? En realidad casi todas las municipalidades distritales, tanto provinciales, han incentivado justamente estas actividades, y bueno, pues era cuestión de que los padres se pongan pilas y que de esta forma nuestros niños puedan asistir a las diferentes vacaciones útiles que están ofreciendo tanto
tanto nacionales como también particulares, porque ya diversas instituciones públicas, diversas instituciones privadas también están ofreciendo este servicio, así que esa es la recomendación para los papitos del día de hoy, lunes 20 de enero. Bueno, y en relación a lo que viene a ser años atrás, regresemos tan solamente una década atrás, o menos, 5 años atrás. Usted se acordará que muy pocas municipalidades ofrecían esta posibilidad de vacaciones útiles. Ahora prácticamente todas las municipalidades están obligadas a dar vacaciones útiles. Y no solo eso, lo que viene a ser las academias preuniversitarias. El pasado 18 de enero se desarrolló examen de admisión en la UNSAG y bueno, lógicamente la población, jóvenes que están concluyendo educación secundaria necesitan también continuar su educación superior y para ello se necesita de una academia preuniversitaria que ahora incluso las propias municipalidades también están dando esta gran posibilidad. 6:36, amigos oyentes, en la previa del informativo Huillarico, y mucha atención a nivel de la región sur del país, fundamentalmente en nuestra región de Apurímac y la región sur. El CENAMI informa lo siguiente: va a haber precipitaciones en la sierra y este pronóstico meteorológico y este aviso está siendo programado para los días martes 21, miércoles 22, jueves 23 de enero. El CENAMI informa que durante estos días se prevén precipitaciones, escuche bien, de nieve, granizo, agua-nieve, acompañado de lluvia de moderada a fuerte intensidad en la sierra. Además, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nieve en localidades sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora. El martes 21 de enero se esperan acumulaciones de lluvias próximas a los 17 milímetros por día en la Sierra Central y en el sur 25 milímetros por día. Es decir, va a haber intensa precipitación pluvial en el transcurso del día de mañana hasta el día jueves 23 de enero. Esta información sale desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI. La recomendación está de que, bueno, pues podamos abrigar sobre todo a nuestros niños y sobre todo a las personas mayores. Hay que tener en cuenta de que estamos en temporada de lluvias y efectivamente CENAMI ha estado dando alertas y nosotros hemos estado brindando esa información y se ha ido cumpliendo, Javier, y justamente esos días que se preveía las lluvias, que se ha previsto también el granizo, tanto sean las descargas eléctricas, sí ha estado pasando aquí en nuestra región de Apurímac, así que por favor hay que siempre tener en cuenta de que nuestros niños son las personas más afectadas con las lluvias, también nuestras personas mayores. Hay que atenderlos bien, hay que cuidarlos, hay que protegerlos y bueno, pues hay que tener en cuenta de que cuando hayan las descargas eléctricas también hay cierto protocolo, así que por favor hay que cuidarnos siempre, hay que abrigarnos y en las noches una manta más no está de más. Sí, pues efectivamente. 6:39 por otra parte, amigos oyentes, en lo que viene a ser ya la información en el plano ya regional, es importante indicar de que, amigos oyentes, hoy es una fecha, se puede decir, una fecha que no se pasa por desapercibido, porque justamente hoy, Gladys, te comento, en la localidad de Checa, hoy se desarrolla la batalla ritual del charaje, una manifestación, bueno, así lo han denominado, cultural. Es una tradición ancestral que se celebra en la provincia de Canas, en el departamento del Cusco, Perú. Esta festividad tiene raíces en las costumbres prehispánicas todavía, así es. Esta festividad justamente, amigos oyentes, trae o conglomera la participación de pueblos andinos y forma parte de su cosmovisión, donde el equilibrio entre la naturaleza y la comunidad es esencial. Y lógicamente, Gladys, la pregunta, ¿qué es el charaje? Muchos nos hemos preguntado ¿qué es el charaje? El charaje es un enfrentamiento simbólico que tiene lugar cada año en enero, específicamente el 20 o en fechas cercanas.
se desarrolla en el lugar del mismo nombre. La historia de este enfrentamiento remota sus raíces a tiempos inmemoriales, donde las localidades decanas denominadas los Altos, Checa y Kunturkanqui, y los Bajos, Jehue, Langui y Layo, se enfrentan en una danza ritual de provocaciones y estrategias en 2 actos, por la mañana y al mediodía. Sí, pues bueno, es todo se puede decir un acto ritual, pero definitivamente conglomera la participación de una infinidad de personas, ¿no? Así es. Que justamente participan en esta actividad costumbrística. Así es, y historiadores sitúan al charaje como una ofrenda ancestral a la Pachamama destinada a preservar la fertilidad del suelo de generación en generación. Esto con el derrame de sangre. Imagínate, ¿no? Esto con el derrame de sangre, entendemos que en este ritual, obviamente, hay mucha sangre, en realidad hay mucha sangre, por eso algunos le decían que era pues una costumbre bastante violenta, pero con el derramamiento de esta sangre es parte de la ofrenda ancestral a la Pachamama. Algo similar que ocurre, Gladys, en nuestra provincia es el tema del Huaracanacuy que se da en el distrito de Mara, ¿no? En Pitu y Orco. Bueno, particularmente esta es una opinión muy mía, ¿no? No estoy tan, digamos, de acuerdo con estas actividades donde definitivamente el alcohol predomina en lo que viene a ser estos actos, ¿ah? Porque lógicamente la persona, para agarrar valor, pues bueno, tiene que libar algo de licor, ¿no? Y muchos, incluso las personas que incluso pierden la vida es justamente porque están tan embriagados y aparentemente tan envalentonados y llegan hasta el foco donde se está dando lo que viene a ser todo este acto ritual y bueno, reciben el impacto de alguna piedra y así incluso pierden la vida. Bueno, es una opinión mía, ¿no? Definitivamente, son actividades que se desarrollan y vuelvo a decir, Gladys, con la participación de mucho público. Así es, y en fechas pasadas, Javier, se ha escuchado también, ya hemos reportado en las noticias donde sí se ha tenido pérdida de vidas humanas, así que la recomendación de las personas que participan en esta actividad o en esta representación costumbrista siempre es con mucho cuidado, siempre con todas las recomendaciones que brinda también el Ministerio de Cultura, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos cuál es el propósito y cuál es el simbolismo del charaje. Aunque parezca violento, el charaje tiene un trasfondo profundamente simbólico. Es una representación ritualizada de la lucha por los recursos naturales como la tierra y el agua, un acto de agradecimiento a la naturaleza. Según la creencia, el derramamiento de sangre durante el evento asegura una cosecha abundante y la prosperidad de la comunidad que gane, ¿no? Así que por favor, tal cual decía Javier, efectivamente los que participan de este charaje necesitan pues consumir o necesitan libar el famoso alcohol y con esto a veces se envalentonan y eso también hace de que no tengan los reflejos al 100, ¿no? Así que por favor la recomendación siempre hay que participar con cuidado, hay que tener en cuenta de que en casa siempre nos esperan, ¿no? Y siempre también la seguridad tiene que primar sobre todo. Perfecto, 6 de la mañana con 43 minutos me indican que el día de hoy en el distrito de Chalhuahuacho se va a dar a inicio de vacaciones útiles escolares. Más adelante también vamos a abordar todo esto en el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, lunes 20 de enero del 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Y la frase que nos va a acompañar el día de hoy, Gladys, dice lo siguiente: la vida es un libro de aventuras y cada día vivido es una página más de nuestra historia. Lo repetimos. Lo repetimos. La vida es un libro de aventuras y cada día vivido es una página más de nuestra historia. Así que hay que ver qué estamos escribiendo el día de hoy, ¿ah? Seis con 44. La historia para hoy nos recuerda lo siguiente. En el año de 1486, Cristóbal Colón se presenta ante los reyes católicos, esto en Córdoba.
Y años más tarde, en el año de 1816, el almirante irlandés argentino William Brown ataca el puerto del Callao con la fragata Hércules y realiza un bloqueo durante 3 semanas, durante las cuales hundió la fragata española Fuente Hermosa. En el año de 1839 se recuerda la batalla de Yungay entre los partidarios de la Confederación Perú-Boliviana y el Ejército Restaurador Chile-Perú. Y un día como hoy, 20 de enero, en el año de 1868, el general Pedro Díez-Canseco asume la presidencia de la República. En el año 2009, un día como hoy, Barack Obama jura como presidente de los Estados Unidos y se convierte así en el primer presidente negro en ese país. Y en el año del 2011 muere en Lima Luis Jaime Cisneros Vizquerra, lingüista y docente universitario de la Universidad Nacional de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Publicó libros de investigación y fue maestro de varias generaciones de peruanos ilustres. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. 6 de la mañana con 47 minutos, amigos oyentes del informativo Huillaricuy. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Y en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, se llevó a cabo una capacitación dirigida a directores de agencias agrarias, técnicos y funcionarios del sector agrícola de Apurímac. El evento destacó la importancia de fortalecer las capacidades locales en la gestión del riesgo de desastres, especialmente en el sector agrícola, vital para las comunidades de Apurímac. 6:47, vamos con más información. La Municipalidad Distrital de Cotabambas lidera índice en la provincia de Cotabambas, amigos oyentes. Esto según información justamente de... Vamos a revisar bien, a ver. Las municipalidades de Cotabambas lideran índice de corrupción según índice de riesgo de corrupción y conducta infuncional INCO 2024. Publicado por la Contraloría General de la República. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho encabeza la lista de gobiernos locales con el más alto índice de riesgo de corrupción, esto en 95% de la región de Apurímac. Le sigue con índice alto la Municipalidad Provincial de Andahuaylas con 89%, la Municipalidad Provincial de Cotabambas con 86% y la Municipalidad Provincial de Andahuaylas con 92%. Hace más de un año, el 17 de abril del 2023, se aprobó la ley que establece la creación de la Facultad de Medicina Humana en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, UNAMBA. Esta iniciativa generó grandes expectativas en la comunidad académica y la población al prometer fortalecer la formación de profesionales de la salud en una región con creciente demanda de médicos. Sin embargo, hasta la fecha no se han evidenciado avances significativos en su implementación, lo que ha generado frustración y desconfianza en las autoridades responsables. 6 de la mañana con 48 minutos, cambia el digital, 6 de la mañana con 49 minutos. Mientras tanto, amigos oyentes, mucha atención, provincia de Cotabambas. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional informa lo siguiente a través del CENAMI, que en el transcurso del martes 21 al jueves 23 de 2025 se prevén precipitaciones de nieve, granizo, agua, nieve, lluvia de moderada a fuerte intensidad en la sierra. Además, se espera ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Las autoridades recomiendan tomar las previsiones del caso.
Y este fin de semana, la Municipalidad Distrital de Mara presentó las comisiones ordinarias para el periodo del año 2025. En la Comisión de Desarrollo Social y Seguridad Ciudadana tiene como presidente al técnico Héctor Benito Wilca en este periodo 2025. En la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial y Equipo Mecánico tiene como presidenta a la profesora Marlene Chaguañahui. En la Comisión de Educación, Cultura y Deporte tiene como presidente al técnico Moisés Ñahui Paniura. En la Comisión de Desarrollo Económico Local y Gestión Ambiental tiene como presidenta a la señora Edulia Alarcón Osorio. En la Comisión de Administración Municipal y Recursos Humanos tiene como presidente al técnico Wilber Rojas Cabrera. Estas son las comisiones ordinarias para el periodo 2025 en la Municipalidad Distrital de Mara. Esperemos que cumplen con las funciones y bueno, pues sabemos que un trabajo en equipo es justamente aquello que se necesita para poder alcanzar las metas comunes en los objetivos que se hayan planteado para este 2025. 6 de la mañana con 50 minutos, revisamos nuestros titulares en el plano regional. Ayer domingo 19 de enero, un trágico accidente de tránsito se registró en la vía Juliaca-Arequipa a la altura del cruce Alto. Dejó 2 víctimas mortales. Las fallecidas fueron identificadas como Patricia Mamani, Balbina Castillo, quienes viajaban en un vehículo particular con destino a Arequipa desde Puno. Junto a ellas, 2 personas resultaron heridas y fueron trasladados a una clínica en Juliaca. El conductor de un camión involucrado en el accidente también sufrió lesiones. Las autoridades investigan las causas del siniestro. Y nos vamos hasta Cusco. Agentes encubiertos de la policía capturaron a un estudiante universitario acusado de elaborar un queque hecho a base de marihuana. El hecho ocurrió en la zona de Zarumilla, cerca a la vía expresa de Cusco, donde la persona identificada como Michael Ramos fue detenida por agentes del orden, quienes habrían hallado marihuana entre sus pertenencias y un pastel hecho en base a este elemento. Buen emprendedora. Sí, pues, esto ya parece estas historias de películas en las cuales comienzan a hacer estos queques, ¿no? 6:51, vamos con más información. Escuche bien, falso médico se aprovecha de la desesperación de las familias. José Quintanillo Saucedo García, quien se presenta como Doctor Gutiérrez, ha logrado engañar a decenas de familias a lo largo de todo el Perú. Su estafa más reciente se dio en Arequipa. El estafador contactó a la esposa de un minero herido en un incendio en Secocha y le solicitó 550 soles para un tratamiento urgente. Después de realizar el pago, el doctor Gutiérrez, entre comillas, exigió 750 soles adicionales y una vez recibido el dinero, bloqueó a la víctima y desapareció el supuesto doctor. Y durante el desarrollo del examen de admisión ordinario 2025-1 y admisiones especiales de la UNSAC, la Policía Nacional del Perú intervino a 4 postulantes que intentaban hacer trampa mediante el uso de dispositivos electrónicos. Durante el registro personal se hallaron dispositivos de alta tecnología en posesión de los intervenidos. Abdel Castra portaba un dispositivo electrónico color beige con un micro audífono adherido al pecho y un chip. Alexis Caballero se le encontró un dispositivo electrónico similar con un micro audífono instalado en el oído y un chip. Jeremy Pacompia tenía un dispositivo electrónico negro con un chip y un micro audífono de color negro beige instalado en el oído. Alex Letona se le halló un auricular oculto entre sus pertenencias. Los intervenidos serán denunciados por el presunto delito contra la fe pública bajo la modalidad de falsedad genérica. ¿Cómo es, no? Que llegan hasta este punto, ¿no? La desesperación por ingresar a una universidad nacional a veces hace que estos jóvenes cometan estos, no sé si llamarle errores, Javier, porque se sabe de que una vez que te encuentren, basta que te encuentren un chip, un audífono, uno, que proceda de la denuncia contra la modalidad de falsedad genérica, y 2, no puedes postular nunca más a una universidad nacional y algunas particulares. Así pues, que en realidad, si tú tenías intenciones de estudiar medicina, si tenías intenciones de querer estudiar derecho, ingeniería o alguna
carrera similar, lastimosamente en una universidad nacional no vas a poder. Y quieras o no, esta denuncia ya mancha, pues, ¿no?, tu imagen como estudiante y como profesional. Así que la recomendación también a los padres de familia que nos escuchan a esta hora de la mañana es que no caigan en estas estafas, porque a veces los mismos docentes de academia son los que les dicen, no, mira, nosotros te pasamos las respuestas, tú solo te colocas el microchip, tú solo te colocas el microaudífono y no va a pasar nada. Y hemos hecho con varios estudiantes eso, y han ingresado a primeros puestos, y lastimosamente pues esta vez tocó a 4 estudiantes que a veces por la desesperación de querer ingresar ya a una universidad nacional hace que cometan estos errores. 6:55, vamos con más información desde la región de Cusco. Trabajadores del municipio de Cusco fueron despedidos tras ser sorprendidos bebiendo licor en oficina edil. Vaya, qué fiestitas se habían organizado. Se trata de los trabajadores del área de fiscalización. Justamente este personal tenía la función de realizar las intervenciones a los locales nocturnos. Y aparentemente, Gladys, todo lo que se veía, porque esto se vio en imágenes, y aparentemente todo lo que se veía en imágenes, pues bueno, era lo que habían cosechado en el trabajo que ellos aparentemente realizaban. Ahora, todos estos señores ya están fuera, están sin empleo. Así es, Javier. Tenemos en cuenta que justamente cuando observábamos imágenes, porque hay videos tal cual dice Javier, en realidad era una mini discoteca, Javier. Sí, pues. Se ha observado un televisor de pantalla, no le doy menos de 50 pulgadas, una pantalla gigante, luces de colores, se han encontrado 5 botellas de alcohol, exactamente de la famosa caña, flor de caña, también se han encontrado las teteras, eso me sorprendió muchísimo, Javier, se han encontrado teteras de tés piteados, y son teteras que te ofrecen pues en los locales nocturnos, y tal cual tú decías, efectivamente habrán hecho su batida, su operativo días antes, y el día que llegó la fiesta o el cumpleaños del compañero, porque hasta ahora no han aclarado de qué fecha es. Algunas autoridades de la municipalidad provincial salen y dicen no, fue antes de Navidad, otros dicen no, fue por un compartir de fin de año, sí. Y otros salen también y dicen no, fue a inicio de este año. En realidad no dan la fecha exacta. Hasta el momento sabemos que los 4 trabajadores que han sido sorprendidos han sido ya separados de su cargo, porque todos eran contratados por la modalidad de CAS, pero de igual forma que se realiza la investigación, ¿no? Este es un video viral y quiera sea o no, los medios de comunicación y las redes sociales han hecho de que esto pues salga a la luz, si no, no hubiese pasado absolutamente nada. Sí, pues alguien grabó todo esto, ¿ah? Bueno, lo cierto es que esto no solo ocurre acá, por si acaso en Cusco, Gladys, ¿eh? Así es. Ocurre en varias localidades y en nuestra provincia, bueno, usted ya sabrá, ¿no? 6:58, vamos con más información hasta la región de Puno. Dictan prisión preventiva contra ciudadano extranjero que mató a una persona en un local de eventos en Puno. Otras 4 personas, entre ellos extranjeros y una peruana, fueron detenidas durante la intervención a Cortés Vera tras el lamentable crimen. Y regresamos hasta Cusco. Titulares del Midagri de Vivienda entregaron ayuda ante nevadas y granizadas. Ante las nevadas y granizadas ocurridas en el Cusco, los ministros de Vivienda, Durich Wittenbury, y de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, junto al jefe de INDECI, Juan Carlos Urquiarigui, visitaron a la provincia de Canchis para entregar víveres y garantizar el apoyo del gobierno a comunidades más vulnerables. El titular del ministro de Vivienda indicó: nos hemos apersonado con el titular de Midagri para evaluar también el impacto de las nevadas y granizadas en Sicuani, Maranganí y San Pablo. Hemos traído ayuda al Ejecutivo. Hay un detallito ahí, Gladys. Nevada no hubo. Granizada en algún sector nada más. Lo que sí hubo es heladas, que ha afectado la producción de, para ser exacto, la pasada semana, el día miércoles, hubo heladas y afectó la producción, por ejemplo, de maíz, papa y otros en esta región de Cusco, ¿no? En la provincia de Canchis. Estamos hablando de Sicuani, Maranganí, San Pablo. Maranganí. Bueno, en alguna medida siempre está bien visto, ¿no? El hecho de que haya ayuda, pero también que los funcionarios informen un poquito, ¿no? Porque nevada no hubo, mana retincho.
Y acá pues nuestros ministros indican sí, que pues ya hablan de nevada. Que hubo granizadas y nevadas, No, Javier. pues, ¿En qué momento nevadas. hablan de las heladas? Sí, pues, y lo que más afectó la producción fue las heladas. Teniendo en cuenta que justamente esta provincia de Canchis, exactamente los distritos de Maranganí, San Pablo y Sicuani son los más productores, ¿no? En realidad son los que más trabajan la papa. Hace poco, en realidad en esta bajada, visité Maranganí y están trabajando la papa, el choclo, habas, hemos visto un montón de habas y lastimosamente con la helada, en realidad pierden todos estos productos y todos estos sembríos. Sí, pues sí. Y la ayuda debería estar direccionada para ese lado, creo yo. No, a veces simplemente vamos, entregamos frazadas, entregamos alimentos, tal vez que sí, puede aplacar en ese primer momento, pero ¿qué hacemos con la pérdida de todos estos sembríos? Y lo que realmente se necesita, Gladys, a que le den una bolsa con ciertos productos. Exacto. O sea, digamos que ahí adentro encuentres arroz, fideos. Pues bueno, no ayuda mucho. Lo que sí realmente ayudaría es que, por ejemplo, al productor le puedan dar algún, por ejemplo, abono foliar. ¿Para qué? Para que con eso pueda, en alguna medida, recuperar la producción agrícola. Y es lo que realmente se necesita, ¿no? Y es justamente lo que te decía, Javier, hay que entregarles algo para que ellos puedan seguir trabajando. El tema de las semillas, el tema de los abonos, el tema de los fertilizantes, hace mucho en que pues estos productores puedan seguir trabajando sus productos. Ahora, tal cual tú decías, el hecho de que te entreguen productos, efectivamente, funciona, sí, pero en una primera instancia. Esos productos se acaban en una semana, pero la pérdida de todos sus sembríos no se va a acabar en una semana. Van a tener que trabajar todo un año para volver a trabajar en la misma chacra. Sí, sí. 7:1, vamos con más información desde la ciudad imperial del Cusco, y esta información usted ya lo sabía, don Guillermo Recharte ya le comentó, pero ¿qué más sobre esta información? Cusco, sentencian a secretaria a 3 años de pena suspendida tras ser acusada de recibir coima para cupo en matrículas. Ofelia Peña Ortiz fue sentenciada a 3 años de pena suspendida por el delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. Así lo dispuso el juzgado transitorio especializado en extensión de dominio, en adición a funciones de corrupción de funcionarios a cargo del magistrado Gabriel Farrón, luego de aceptar el acuerdo de terminación anticipada. Al final, la señora secretaria dijo, sí, pues, efectivamente, sí estaba recibiendo dinero. Y esto, Javier, en realidad se repite en diversas instituciones educativas nacionales, obviamente los que tienen renombre en la ciudad imperial y no solo en la ciudad imperial. Este tipo o este acto de corrupción también se refleja en las diversas provincias o regiones de nuestro país. Y lastimosamente aquella persona que paga para que pueda obtener un cupo es parte de esa corrupción. Así que por favor, papitos, no caigamos en esa estafa. No hay que caer en esto porque a veces la desesperación, pues para que nuestros hijos ingresen a colegios nacionales, ingresen a universidades, te hemos mencionado hace poco, hace que paguen una cierta cantidad de dinero y aseguran de esta forma su cupo, ¿no? Pero, no Gladys, sé, bueno. ahí viene un tema, justamente hablabas de desesperación, porque para que tu hijo ingrese a una institución educativa, ya sea nacional o entre comillas de renombre, ¿no? Grande, pues bueno, los cupos ya prácticamente ya están ya copados. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, uno tiene que tratar de buscar la manera, la forma, y ahí es donde llegas a este tipo de personas que te dicen, ok, yo tengo un cupo guardadito, ¿no? Pero ese cupo te va a costar y vas a tener que pagar tanto, ¿no? Y muchas veces accedemos a eso, ¿no? Y lamentablemente somos cómplices de que ocurran este tipo de hechos. 7:03 a.m. Y justamente, Javier, nos vamos hasta Cajamarca. Sabemos que Cajamarca pues es la región que más celebra el carnaval y dice, reservas en hoteles alcanzan el 100% para días centrales de fiesta. Piden a turistas que quieren viajar a Cajamarca cotejar información con directorio de prestadores de servicio. Las reservas de alojamiento formal para los días principales del tradicional Carnaval de Cajamarca, es decir, del 1 al 5 de marzo, alcanzaron el 100% en el centro histórico de la ciudad de Cajamarca. Incluso en algunos establecimientos periféricos, informó la Comisión de Turismo de Cajamarca de Comercio Local.
Se vienen los carnavales, se vienen los carnavales y también tenemos ya el cronograma de los carnavales ya para hay nuestra, fechas, ¿no? Así es, para nuestra provincia de Cotabambas. Así que, Sí, pues. Javier, por favor, ¿cuándo inician los carnavales aquí en nuestra provincia? Mucha atención porque también hay una propuesta radial. Esperemos, Gladys, que en el transcurso de estos días nos den el visto bueno, porque para ustedes, amigos cachueros, usted que toca su pincuillo, su quena, su flauta, sus instrumentos musicales, su tinja en lo que viene a ser los carnavales, esta podría ser su opción de saltar a la palestra. En el transcurso del día de mañana nosotros le vamos a estar informando. 2 de marzo en Cotani, en Progreso, el mismo 2 de marzo en Ajajata, en el distrito de Coyurqui, 2 de marzo en Pampacasa, esto en el distrito de Cotabambas, el 3 de marzo en Mamaporoto, Pampa, en el distrito de Tambobamba, el 3 de marzo en Pituyorco, en el distrito de Mara, lo que le decía el Guaracanaco, y 4 de marzo en Pumahuasi, en el distrito de Ichalhuahuacho, 5 de marzo en Sillarumi, esto en el distrito de Ichalhuahuacho, el 6 de marzo en Pajlapampa, esto en el distrito de Ichalhuahuacho, y posterior a ello la gran final de los carnavales en el distrito de Tambobamba. 7:5, vamos con más información. En Chumbivilcas exhuman cadáver de mujer. Familiar pide que se investigue su muerte. Los padres de Susi Erika Inga pidieron la exhumación de su cadáver tras extraña muerte de la madre de familia. Dicha diligencia se realizó el último miércoles 15 de enero de 2025 en el cementerio del centro Punku de la comunidad campesina de Alca Victoria del distrito de Velille. Participó el médico legista, antropólogo forense del Ministerio Público del Cusco, fiscal provincial de Chumbivilcas, la Policía Nacional de Velille y un antropólogo forense particular. Además contó con la presencia de autoridades comunales, rondas campesinas, con la finalidad de investigar las causas exactas de la muerte de Inga Guamaní el pasado 15 de julio del año 2024. Y otro accidente de tránsito tiñe las pistas o las pistas y carreteras de la región del Cusco. Accidente de tránsito en Marcapata deja 18 heridos. Este domingo 19 de enero a las 10:35 de la mañana se registró un grave accidente de tránsito en la vía interoceánica, sector Tambo, distrito de Marcapata, donde un vehículo de la Municipalidad Distrital de Layo se despistó y quedó empotrado en las rocas. El conductor Valentín Condori Bustamante, de 48 años, fue rescatado por ciudadanos y evacuado al centro de salud de Marcapata presentando múltiples fracturas. Además, 3 mujeres heridas fueron trasladadas al centro de salud de Ocongate debido a la gravedad de sus lesiones. En total, 17 pasajeros se encontraban en el vehículo y fueron evacuados a diferentes centros médicos. Los diagnósticos incluyen fracturas y traumatismos múltiples. La policía ha iniciado las diligencias correspondientes y se comunicó al Ministerio Público para investigar las causas del accidente, que el conductor contribuyó a las fallas mecánicas en el sistema de frenos. El vehículo involucrado fue llevado a la comisaría de la Policía Nacional del Perú de Marcapata para continuar las investigaciones. 7:7, vamos con más información, amigos oyentes. En el plano regional, desde Arequipa, tren se descarrila en Uchumayo y deja un fallecido y un herido. El accidente se registró en el sector de Quisguarani del distrito de Uchumayo, donde un tren se descarriló dejando un fallecido y un herido identificado como Elmer Quintanilla, de 34 años. Los serenos de Uchumayo tuvieron que descender más de 500 metros para rescatar a los sobrevivientes, que resultaron con una fractura en el brazo, lesiones a la altura de la cabeza. Al promediar las 5 de la mañana fue evacuado a la clínica San Juan de Dios. Y nos vamos hasta Pasco. Rayos matan 7 ovinos y lluvias intensas dañan 9 viviendas. 7 ejemplares de ganado bovino, entre vacas y becerros, murieron impactados por rayos registrados en el distrito de Palcazú, en la selva del departamento del Pasco, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER. Este lamentable hecho ocurrió en el fondo de la familia Pinche, ubicado en la comunidad de Buenos Aires del mencionado distrito.
distrito. Así que por favor, nosotros también atentos, porque ya se ha dado la alerta, al menos para estos días. Mañana inicia las lluvias, las granizadas y las descargas eléctricas. 7 de la mañana con 9 minutos, amigos oyentes, vamos a revisar nuestros titulares en el plano nacional. Mucha atención en el plano político. Salguana insiste en no renunciar pese a escándalo por presunta red de proxenetismo. Decisión le corresponde a 13 bancadas. Congreso se encuentra en polémica debido a una supuesta red de prostitución que operaría en sus instalaciones contra trabajadoras del Parlamento. Y empleo generado por sector minero en noviembre es la segunda mayor cifra del 2024. Arequipa, La Libertad y Moquegua lideran participación del empleo minero total nacional. Los puestos de trabajo generados por el sector minero en noviembre son la segunda mayor cifra del 2024, 244,000 trabajadores, lo que significó un crecimiento del 3.3% respecto al empleo directo generado en idéntico mes del 2023, informó hoy el Ministerio de Energía y Minas, MINEN. En tanto, el empleo promedio del subsector minero al 11º mes del 2024 fue de 237,603 trabajadores, lo cual se tradujo en una expansión del 5.1% con relación al promedio anual del 2023. Y dice MINEN destacará potencial de Perú en el mercado global de minerales y desarrollo de energías. Vamos con más información en el plano nacional, amigos oyentes. Denuncian que el congresista Darwin Espinosa habría recibido 1 millón de soles por impulsar decreto supremo vinculado a la extracción del atún. Chats obtenidos por la Fiscalía y testimonios de colaboradores eficaces involucran a Darwin Espinosa en presuntas tramas de corrupción y que además evidenciarían la influencia que habría tenido el parlamentario de Podemos Perú en el Ministerio de la Producción. Y falleció el periodista Nicolás Yerovi a los 73 años. El deceso del periodista Nicolás Yerovi se produjo este domingo. La familia del también dramaturgo había informado que se encontraba delicado de salud. 7:12, Poder Judicial ordenó impedimento de salida del país por 24 meses contra el abogado José Luis Castillo por el caso Los Cuellos Blancos. El juzgado Soledad Barruento determinó que la orden vencerá el 30 de diciembre de 2026, por lo que notificó su decisión a la Policía Nacional y a la Superintendencia Nacional de Migraciones para su conocimiento y cumplimiento de esta medida. Y denuncian el robo de equipos fotográficos de las oficinas del Ministerio de Cultura durante el año pasado. ¿Qué ha pasado acá? El programa Panorama informó que funcionarios del Ministerio de Cultura estarían involucrados en estos hurtos. Un vocero del sector reconoció los robos y aseguró que ya se inició una investigación administrativa. Constantes robos de equipos se dieron en 5 oficinas del Ministerio de Cultura durante el año pasado. Así lo aseguró este domingo el programa Panorama mediante un reportaje televisivo. Los hechos se dieron entre abril y noviembre del año 2024. En la nota periodística se señala que los sujetos que tuvieron libertad de subir a oficinas con acceso restringido sustrajeron las cámaras fotográficas, filmadoras, lentes, cargadores, baterías y hasta un disco duro. ¿Qué está pasando justamente con las oficinas del Ministerio de Cultura? ¿Y por qué? ¿Por qué recién están iniciando las investigaciones, Javier? Casi un mes y medio después, recién se han dado cuenta que hubo robo. ¿Cuándo? Entre abril y noviembre ha pasado todo esto. Sospechoso, ¿no? Cuando la prensa entra recién, pues todos se dan cuenta, sí, había pasado esto, estamos investigando, dicen. Si no fuera por la prensa, no se sabría nada, absolutamente nada.
7:13. Fiscalía abrió investigación contra Karelín López, Harvey Colchado y otros por presunta organización criminal. El Ministerio Público anunció el inicio de una investigación preliminar por 120 días contra 17 personas a raíz de una denuncia interpuesta por Samir Villaverde por el caso que implica a Yaciré Pinedo y el ex premier Alberto Otarola. Y César Acuña, el famoso conocido como Plata como Cancha, habría usado a testaferro para adquirir un inmueble de más de $1 millón. ¿Qué harías con esa platita, Javier? Según información que publicó Cuarto Poder, Juan José Canales Durán, a quien hoy ejerce el alto cargo de jefe de gabinete de la Defensoría del Pueblo, habría adquirido un costoso inmueble en Jesús María con dinero del líder de Alianza para el Progreso. Una nueva denuncia sacude al líder del partido político Alianza para el Progreso, César Acuña, y según se reveló en el programa periodístico Cuarto Poder, el también gobernador regional de La Libertad habría usado a un testaferro para adquirir un inmueble en el año 2016, ubicado en el distrito de Jesús María, al lado de su sede principal en la capital, por $1.200.000, que a cambio de la fecha alcanza casi 4 millones de soles. Vamos con más información, amigos oyentes. La hora a nivel nacional es 7 de la mañana con 15 minutos. Titulares en el plano internacional. Israel libera al primer grupo de 90 presos palestinos en acuerdo de alto al fuego en Gaza. Su excarcelación se produce después de que Hamás entregara a 3 rehenes israelíes, 3 mujeres civiles que se encuentran ahora en el hospital Seba de Tel Aviv. Inseguridad ciudadana, desborde de violencia. Hasta la fecha, en los primeros 15 días del año, 75 homicidios en todo el país. Las cifras de extorsión y sicariato han dejado una profunda huella en la población. Y esto pues hasta el 15 de enero tenemos ya 75 homicidios. ¿Con cuántas cifras o con cuántos números vamos a acabar este fin de año? En el Perú, la ola de delincuencia ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente en Lima y otras ciudades importantes como Trujillo. La situación incluye una creciente problemática de extorsiones y sicariato, lo cual ha generado un clima de inseguridad generalizado. 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos con más información en el plano internacional. TikTok dice que está restableciendo su servicio en Estados Unidos por la garantía recibida de Donald Trump. Agradecemos al presidente Trump por brindar la claridad y la seguridad necesaria a nuestros proveedores de servicio que no enfrentarán sanciones al brindar TikTok a más de 170 millones de estadounidenses, dijo la plataforma en un comunicado. Y el día de hoy es la investidura de Donald Trump. Todos los detalles de la ceremonia del día de hoy. Este acto que marca la transferencia oficial de poder se celebrará en el Capitolio de Washington, D.C. y seguirá el protocolo tradicional establecido desde hace más de 2 siglos. Creo que va a estar ahí en esta toma de mando Rafael López Aliaga. Creo que fue la única autoridad peruana invitada, si no mal recuerdo. Ni siquiera la presidenta de la República, por si acaso, ¿eh? Porque sí se sabía y era ya información de conocimiento público de que, bueno, el conocido alcalde de Lima, conocido como Porky, pues bueno, estaba invitado a la toma de mando del presidente de los Estados Unidos. 7 de la mañana con 18 minutos en el informativo Guillaricuy. Vamos con la información en el plano deportivo, amigos oyentes. Rápidamente la información en el plano deportivo amistoso internacional en Sicuani. Esto en la provincia de Canchis, luego de la bonita presentación del Papá de América, el triunfo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega con participación, pues bueno, de la
novia enamorada de Cristian Cueva, ahora se trasladan a la ciudad de Sicuani. Cienciano se enfrentará al Always Ready de Bolivia en la capital de la solidaridad en Sicuani el domingo 26 de enero a las 3 de la tarde en el estadio, en el mítico Tupac Amaru de la provincia de Canchis. La venta de entradas ya está a disposición del público. El encuentro, vuelvo a decir, domingo 26 de enero, 3 de la tarde, el Papá de América se enfrenta al Always Ready de Bolivia. Y en un partido picante, Sporting Cristal derrotó 2-1 a Universidad Católica por la tarde celeste 2025. Lo que debió ser un partido tranquilo, terminó siendo en algunos pasajes una verdadera guerra. Sporting Cristal se quedó con 10 hombres por la expulsión de Fernando Pacheco y venció 2-1 a Universidad Católica en la denominada tarde celeste. Misael Sosa e Irben Ávila anotaron los goles del combinado peruano. 7:19. Por otra parte, Chemo del Solar anunció la lista de convocados para el Sudamericano Sub-20. Bueno, Chemo del Solar presentó la lista de 23 jugadores que participarán del Sudamericano Sub-20. Como adelanto, el propio técnico no ha sido considerado Felipe Chávez, jugador del Bayern Múnich. Esta gran posibilidad que tenía, bueno, nuestra selección peruana, estamos hablando de la Sub-20, y entre los convocados, pues bueno, ahí resalta entre los delanteros el jovencito Max Loren Castro de las filas del Sporting Cristal. Y se acabaron las entradas de socios para el Universitario versus Inter Miami de Messi. Los socios cremas respondieron y agotaron su sector en tan solo 2 días. En menos de 2 días, los socios de Universitario de Deportes agotaron las entradas de su sector para el evento más caro de la historia del deporte peruano en general, el duelo ante Inter Miami de Lionel Messi. El primer tipo de ticket en agotarse fue precisamente el más costoso de todos, el Hospitality, también conocido como Meet and Greet, que a cambio de 3.855 soles ofreció una cena exclusiva con algunos jugadores rosados. 7:21, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Imaymana manta oyentanque runakunata, imaymana noticia kunatu ilamankiku, gracias que Radio Chaupinta, artistaico pascanca y maraujupi, apuninacore los encantos de Maramara, gran recuerdo chaitakamana con Gaico Mancho, ¿no? Asimismo también, programa Huillaricui. Ya son varios años que estamos llevando el programa Warmachacuna Remaining. Nosotros los docentes de la provincia y todos los niños de las distintas comunidades, de las 19 comunidades que estamos dentro de la provincia de Grau y Cotabambas, pues les felicitamos y agradecemos por todo ese esfuerzo que hacen para seguir cultivando y revalorando nuestras costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, y sobre todo agradecer por apostar por una educación de calidad en nuestra provincia de Cotabambas. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, el amigo de estar de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad de... Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, de acá del distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Ablanqué saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos.
nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichinguya jugaño, caj pasto, pues roparon checa, mana retuñamos nacho como debe ser ya, hasta ocupamos ahí cura ponena, y chunta gamanaspa, mana como antes nacho retuñamos ya, milak, yo Baeji. Pero mana chicheta, la estaba haciendo ni mira con pinche cana, y mapaj mi cana ni espallatos, no hay con hasta ibu porque era camina con ikupacha, y mapaj kan hatishan fosforote. Pai pawang este che ishat kanes, y mapaj mi cana ni espallat ni na kuiku. Anje terik controla na kuek, anje terik gerigi son conch manche hatun charing marik lakiku. Sapanca comunidad sabalikuiman autodesconata, seguramente sapan comunidad kan autodesconata. Che amigo chicona, sanción mis cata ciudad de Chinche. Piconacha rufachicha, un piconacha canas en cheto, porque que canaya nicho daño moriqui de las canches, porque sapan las canches. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales de Titán ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana con 25 minutos en el informativo Huillaricuy, 7 de la mañana con 25 minutos. Amigos oyentes, bienvenidos a la mañana informativa. Hoy, lunes 20 de enero del año 2025. Nos quedan prácticamente 10 días para concluir este primer mes del año. Bueno, tenemos que ya rápidamente acelerar con las actividades programadas, con los trabajos que tenemos previsto para desarrollarlo en este año 2025. Agradecemos a Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, Radio Guaira en el distrito de Coyurqui. Gracias por compartir el informativo Huillaricuy. Y lógicamente a ustedes, amigos oyentes, que siempre están en la sintonía del informativo Huillaricuy. Vamos a conversar rápidamente a esta hora de la mañana con Percy Oré, desde la Municipalidad Distrital de Akira. Hay importante información para la población. Percy, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días con todo el equipo de Radio Surfo, y muy buenos días a toda la provincia de Cotabambas. Muy buenos días al distrito de Akira. Saludar pues a todos nuestros hermanos y hermanas del campo, saludar a todas nuestras autoridades. Sí, muy buenos días. Sí, efectivamente, presente pues para poder poner un comunicado muy importante, ya que la Municipalidad Distrital de Akira, a través de la Subgerencia de Desarrollo Social y el Proyecto Cultura, el día de hoy, lunes 20, está dándose apertura del ciclo vacacional en el ámbito de nuestro distrito de Akira, para lo cual quiero aprovechar la oportunidad para poder comunicar e invitar, sobre todo, a todos los estudiantes quienes en el transcurso de la semana pasada se han estado inscribiendo de primero a sexto de primaria en Akira, ¿no? De primaria, y de secundaria de primero a quinto de secundaria. Y también invitar, y de repente aún algunos no se han inscrito en las diferentes sedes, llámese los diferentes centros poblados de Akira, en algunas comunidades focalizadas. De repente aún no se han inscrito, pueden acercarse el día de hoy. Los diferentes docentes ya designados estarán encontrándose en las diferentes instituciones educativas. Entonces, ya quedan cordialmente invitados a los señores papás, mamás que aún no se han podido registrar, o en todo caso algunos que se han inscrito ya, pueden asistir desde hoy día para pues aprovechar este ciclo vacacional a lo máximo, ya que en este corto tiempo se va a estar dando lo que es el reforzamiento en el razonamiento matemático y el razonamiento verbal, y complementando también lo que es ajedrez,
y también lo que son el deporte, ¿no? El futsal y vóley. Perfecto, está bien, Percy, definitivamente reconocer el trabajo de las autoridades para en bien de la población y fundamentalmente de los niños. Y Percy, si fuera posible, Runasimi Chapi y Chapi Chariki, mate payuaj. Are, ni Skype Tina, ya kunan que programas que pasan lunes 20, con Callarín, que ciclo vacacional, ya para el Pitagonapa. Nada que Joaquín Riconata que Guasip abores de Cachán, que se lo alto en Michoacán Capillán, entonces Cancún y también una Cachamacismo ya, una empresa Jallarín que ciclo vacacional de reforzamiento matemático y comunicación, Ancheta Jallarín, Ancheta una profesora con la zona, Guatán, genética de Concaña, y en manera especial que Akira Vipas, de manera protocolar con la autoridad con la tal de institución educativa José María Arguera, Cheipe, de Texanza, primaria y secundaria, y el profesor Cunatos, ya para juntarse con entonces, ya invita al Fanny Casantes, Cachamuiches, se pican que inscribirán que luego se dice, esta semana, que reforzamiento que Canantas, y encima ya países, que también Academia Deportiva, en vóley y futsal, que una funcionante, Javier que escribe ya casar el profesor con la especialista, entonces, ya invitación que es mana que aquí de gatito sino Capanca centro por la pita por semana por la presidente y alcalde entonces para Iconapas seguro con un puntaje que una pachasquiren gopo en coordinación con el profesor Picunari que se puede con Cachayclavan. Muy bien, perfecto, importante la información que nos compartes. La última pregunta, Percy, para los padres de familia que deseen mayor información, entenderás de que no todos están dentro del mismo distrito, algunos en las comunidades. ¿Tienen algún número de contacto donde podrían venir también a hacer las consultas correspondientes y las inscripciones? Sí, de manera especial nos vienen acá en el distrito de aquí, hemos estado pues inscribiendo aquí en la Subgerencia de Desarrollo Social y las vacantes son limitados en Akira y casi tenemos al 80% en cada gran sección. Pero más bien lo que queremos sí es recalcar esta invitación porque en algunas comunidades, centros poblados donde no llega pues nuestra emisora AA, pero sin embargo Radio Surfing no abarca lo que es todo a nivel pues de nuestro distrito casi de rincón. Entonces, un llamado más, de repente algunos papás no tienen conocimiento, desde hoy día está dándose a partir del ciclo vacacional y pueden acercarse desde hoy día a su diferente institución educativa y en ahí se encuentra el docente que va a estar registrando si aún no se han inscrito. Perfecto, muy bien. ¿Hay algún número de celular, Percy, para que la población se pueda comunicar con ustedes, por favor? Sí, de repente de manera particular con mi persona propiamente, por favor, mi número es el 930-723-385. Perfecto. 930-723-385. Atentamente el profesor licenciado Pérez Pinares. Ok, le agradecemos, Percy. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Usted está siendo informado a través de Willaricul. 7 de la mañana con 31 minutos en el informativo Willaricul 7 con 31. Pues bueno, ahí está la posibilidad. Una y otra vez lo hemos dicho, ¿ah? Usted que tiene ahorita, mire, usted que tiene 25 años o 30 años, dígame usted, ¿tenía esta posibilidad de ir a vacaciones útiles? Quizás sí una vez, ¿no es cierto? Pero si usted ya está en base 4, definitivamente me va a decir que jamás hubo esta posibilidad. Bueno, ahí está el trabajo de nuestras autoridades a nivel de la provincia de Cotabambas. 7 de la mañana con 33 minutos. Y a esta hora de la mañana ya estamos también en llamada telefónica con David Huamaní. David, buenos días y bienvenido a nuestro informativo Willaricul. Muy buenos días, compañera. Buenos días, Javier. En efecto, desde el distrito de Chalbobacho, desde la Plaza de Armas de nuestro distrito, con un poco sol radiante para el día de hoy, con informaciones a compartir en el programa de Willaricul y asimismo también algunas informaciones que queremos brindarles, ¿no? Para el día de ayer, la granizada azotó las comunidades de Chaya Chaya, Santa Rosa de Huancuiri, Anta Anta,
restando algunos cultivos como papa, lisas, entre otros. Esto ha sido intervenido y desarrollado también, visitado por la Oficina de Defensa Civil, Gestión de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Chalhuacho, para poder realizar los informes en el CEPLA. Y asimismo suplicar nuevamente a todos los presidentes, a todos los ciudadanos, que si es que ocurriera esos casos de la naturaleza, hay que informar a la Agencia Agraria de Cotabambas, que están instaladas en Chalhuacho, en Tamobamba y en diferentes distritos, y asimismo también a la Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgos. Por otra parte, el día de hoy tenemos la gran inauguración ya de las vacaciones útiles en las diferentes sedes, pero la inauguración que se va a llevarse aquí en el óvalo de nuestro distrito de Chalhuacho. Y asimismo también a la par se desarrollará la inauguración de la Academia Preuniversitaria, reforzamiento y asimismo también nivelación de los niños de segundo, tercero y cuarto y quinto grado, que viene funcionando en la institución educativa Alberto Wagner del distrito de Chalhuacho en Huichipampa, zona B. No, estas son algunas informaciones. Invitar a nuestras autoridades, a nuestro prefecto, a nuestro juez de paz, a los dirigentes de nuestro distrito de Chalhuacho, a la gran inauguración con diferentes actos numéricos importantes a desarrollarse el día de hoy en esta ceremonia, con presencia del señor alcalde Luis Iván Cruz Puma y la plana de regidores. Esas son algunas informaciones que queremos compartir desde el distrito de Chalhuacho. Bien, David, antes de concluir justamente con nuestra entrevista, por favor, no sé si nos puedas comentar de que si aún es posible de que padres de familia puedan inscribir a los niños, o es que los cupos ya están agotados para las vacaciones útiles. Sí, en efecto, queremos comunicar a toda la población en coordinación con la Academia Preuniversitaria, con los docentes, coordinadores y el residente del proyecto educativo. Se ha acordado que el día de hoy es el último día para poder inscribir, porque ya tenemos salones ocupados y más estudiantes ameritan que se puedan aperturar otros docentes. Pero sin embargo, el día de hoy en el barrio Salvador en Óvalo, donde se va a realizarse la inauguración, ahí se va a instalar una carpa para poder inscribir, tanto para vacaciones útiles y tanto para la Academia Preuniversitaria y reforzamiento y nivelación para los grados de segundo, tercero y de igual forma de cuarto y quinto grado. Hoy se va a desarrollarse eso hasta el mediodía, así que atención a los padres de familia que quieran inscribir todavía aún a sus hijos, algún familiar que esté cercano, pueden acercarse. Los requisitos, no hay problema, pueden ser de nuestro distrito de Chalhuacho o la población flotante, que también están de otras ciudades, normal se puede acceder. Esta es la decisión política del señor alcalde Luis Iván Cruz Puma y la plana de regidores, así que hoy día tienen el paso para poder inscribirse. Bien, David, muchas gracias. Efectivamente, felicitamos dicha actividad que viene desarrollando la Municipalidad Distrital de Chalhuacho, y tal cual comentaba nuestro compañero Javier, de que aquellos años anteriores lastimosamente no teníamos esta oportunidad. Hoy es momento de que los padres puedan aprovechar estos recursos que viene brindando la municipalidad, así que por favor reitera la invitación para que puedan asistir también a esta inauguración, y para aquellos que todavía no han inscrito a sus hijos, tanto sea en estas vacaciones útiles o en la Academia Preuniversitaria, lo hagan hoy, porque hoy es el último día. Sí, muchas gracias a Radio Surpuy. Desde la Municipalidad de Chalhuacho venimos trabajando arduamente para los niños y jóvenes, tanto para las 9 sedes que va a funcionar las vacaciones útiles en fútbol, vóley y ajedrez en las 9 sedes. Aún todavía pueden inscribir el día de hoy, o en todo caso en sus comunidades, ya que los facilitadores se encuentran en cada una de las 9 sedes de nuestro distrito de Chalhuacho, ¿no?, en las diferentes partes. De igual forma, tema de Academia Preuniversitaria, el día de hoy fue realizado, una carpa va a estar instalado con un personal atendiendo a todos, y bueno, invitarles a cada padre de familia que han estado inscritos también venir con sus niños en este caso a participar en esta ceremonia protocolar que se va a realizar en la gran inauguración de estas ambas actividades que ya hasta la fecha han venido funcionando una semana, y el día de hoy también ya solamente protocolarmente se va a realizar la inauguración en este barrio Salvador en Óvalo. A todos les invitamos, a nuestras autoridades y a todos los padres de familia, y muchas gracias a Radio Surpuy. Perfecto, muchas gracias, David, y bueno, estaremos en constante coordinación y comunicación durante esta semana. Y bien, estuvo con nosotros
Estuvo con nosotros David Guamaní, que justamente nos enviaba su reporte desde nuestro distrito de Chalhuahuacho. Y continuamos con el desarrollo de información para el día de hoy y lastimosamente pues ayer amanecimos con esta noticia. Fallece Víctor Yaipen, líder de la Orquesta Candela. La cumbia en el Perú está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Víctor Yaipen, fundador de la emblemática Orquesta Candela. La noticia fue anunciada por su hermano, el director musical Walter Yaipen, a través de sus redes sociales. Te amaré por siempre, hermano, expresó en una publicación. Precisamente la tarde de ayer, los hermanos Yaipen ofrecían una presentación en el Parque de las Leyendas, donde comunicaron también la noticia del fallecimiento de Víctor Yaipen al público asistente, conmovidos que pidieron 1 minuto de silencio en honor al artista, gesto que fue respetado por solemnidad por los presentes. Por su parte, la Orquesta Candela también se pronunció en sus redes sociales con un emotivo mensaje. Lamentamos informar a nuestros seguidores y admiradores de nuestro querido padre Víctor Yaipen su sensible fallecimiento. El día de hoy, después de una ardua lucha, nuestro padre, el primer músico, Yaipen, con un legado intachable por darnos los mejores momentos y heredarnos su talento infinito. Eso fue lo que expresaron justamente parte de la Orquesta Candela. Y en su mensaje, la agrupación también destacó el aporte de Víctor Yaipen a la música peruana. El Perú y toda la cultura musical peruana estará agradecida por el inmenso aporte que dejaste en la música, y nosotros estamos agradecidos por haber tenido un padre como tú, un ser humano con un corazón tan hermoso y bondadoso. Te amamos y te amaremos por siempre. Descansa en paz, Víctor Yaipen Upán. Esta es la noticia que justamente se brindó el día de ayer, el fallecimiento de Víctor Yaipen, líder de la Orquesta Candela. Y pues la cumbia está de luto y definitivamente, bueno, en este caso Víctor Yaipen, que en paz descanse, ha luchado contra la diabetes, ¿no? Ha sido un proceso bastante largo. Bueno, estaba bastante bien, pero el tema de la pandemia agravó bastante su situación, porque todos sabíamos, ¿no? Era muy difícil ir a un establecimiento de salud para que, por ejemplo, él pueda continuar con su tratamiento y todo eso, ¿no? Pero bueno, también líder de la Orquesta Candela, pero también cofundador del Grupo 5, por si usted no lo sabía, ¿eh? 7:40, vamos con más información a esta hora de la mañana, y justamente, Gladys, en relación a la información que nos comparte David de Guamaní, la granizada que se ha registrado en algunas comunidades de nuestro distrito de Chalhuahuacho, desde la Oficina de Defensa Civil. Vamos a conversar con Edilberto Pinares para que nos pueda dar un informe ya de las acciones, del trabajo que ellos han venido desarrollando justamente para atender esta emergencia. Edilberto, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Surfo y la voz de todos. Muchísimas gracias, Javiercito. Agradecerle a su prestigiosa emisora Radio Surfo, y que llega pues a todos los rincones de la región Apurímac, asimismo también Cotabambas y Chalhuahuacho. Entonces, mi querido Javier, buena pregunta. Creo que es momento de resolver estos problemas como es la helada y la granizada. El día de ayer, el sábado en la tarde, hubo una granizada en el centro poblado de Huancudri, parte de Anta Anta, y así anteriores ha sido pues en Minascocho y toda esa zona, ¿no? Entonces nosotros definitivamente pues como Defensa Civil siempre trabajamos en forma coordinada con el Ministerio de Agricultura. Entonces el Ministerio de Agricultura definitivamente tiene que hacer la evaluación correspondiente por tratarse de agricultura, porque nosotros estamos ahí para apoyar con todo lo que es necesario, con los abonos foliares, y todos nosotros estamos ya disponibles para apoyar. Ahí hemos apoyado a Yamahuiri y a Cochuacho. Estos lugares ya se ha fumigado, ya se ha hecho la mitigación con abonos foliares, y nos faltarían pues estos lugares que están afectándose estos últimos días. Entonces, Javiercito, nosotros estamos preparados para apoyar al Ministerio de Agricultura, por cuanto Ministerio de Agricultura tiene que evaluar cuánto de daño y cuántas de hectáreas de papa, oyuco, haba y todo eso tiene que hacer la evaluación correspondiente. Entonces nos hace un informe
y nos dice la cantidad de los abonos foliares para que nosotros podamos brindarle el apoyo a lo que es al sector agrícola como defensa civil. Y también, mi querido Javiercito, estamos esta semana, ya debe salir estos famosos cohetes de antigranizo, porque un poco nos hemos atrasado, de repente por factores económicos de la municipalidad, pero sin embargo estamos ya sacando adelante para hacer la entrega de los cohetes en una cantidad de 100 cohetes por comunidad. A las comunidades reconocidas, especialmente a las 28 comunidades oficiales, se va a hacer la entrega de 100 cohetes y ellos a su vez harán la distribución a sus anexos, que de repente si no han hecho en un solo sitio su laine papal, definitivamente van a hacer la distribución. Y si han hecho en un solo sitio su laine papal, es porque van a tener un solo ararigua, y ese ararigua pues tiene que proteger con estos cohetes lo que es la granizada. Ahora, en el caso de la helada, nosotros ya hemos puesto de bajas temperaturas, hemos puesto en conocimiento de Abancay, para que el COER Abancay pueda ya registrarlo en el CIMPAD como emergencias que tenemos las bajas de temperaturas, por cuanto no es el momento que haya heladas. Esto ya son un fenómeno de castigo, porque ahora debería estar lloviendo, pero sin embargo se presentan también estas heladas muy fuertes, como juntamente con vientos huracanados. Entonces esto es ya un fenómeno que está afectando también tanto a los animales, al ser humano y todos. Entonces medios de vida ya se está afectando. Entonces, mi querido Javier, estamos nosotros preparados. De una vez que el Ministerio de Agricultura nos haga el informe, nosotros inmediatamente estamos entregando los abonos foliares, y personalmente también nosotros vamos a los distintos lugares a poder apoyar a hacer esta mitigación con los abonos foliares. Y agradecerle también a la minera en forma muy especial, porque gracias a la minera, pues los ingenieros que entendidos en la materia nos han dado estos medicamentos de marca para poder recuperar rápidamente la papa, y con eso se está haciendo el apoyo correspondiente, pero siempre en cuando que el Ministerio de Agricultura tiene que hacer la evaluación correspondiente. Nosotros no somos entendidos en la materia, pero sí estamos dispuestos a apoyar con los abonos foliares otros insumos para poder recuperar la papa y que haya una buena producción, mi querido Javier. Perfecto, Edilberto, en todo caso ahí está el trabajo de la municipalidad y puntualmente de la Oficina de Defensa Civil. Y es importante también porque la norma del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, Edilberto, indica que todas las municipalidades, ya sean distritales, provinciales, a nivel de todo el territorio nacional, tienen que tener un almacén de atención de emergencias. Entiendo que, bueno, la municipalidad de Chalhuahuacho, ustedes, pues bueno, están trabajando bien en este tema. ¿Cómo está el almacén? ¿Tenemos recursos, digamos, para atender emergencias? Correcto, nosotros tenemos un almacén de regular envergadura. Hemos almacenado hasta 5,000 frazadas. Hemos almacenado arroz, azúcar en buen volumen, en buena cantidad. Tenemos el apoyo de emergencia, tenemos las calaminas, triple, platos, tazas. Ahí tenemos, si es que hubiera desastres mayores, tenemos palas y picos, herramientas, ¿no? Entonces, tenemos el almacén es de regular envergadura en el distrito de Chalhuahuacho. Cuando se hacen las adquisiciones, también se hace adquisiciones de regular magnitud, entonces el almacén definitivamente está completo. Tenemos desde linternas, arneses, tenemos los abonos foliares, ahí tenemos los batifuegos, o sea, son 1000 cosas, es una tienda grande, se podría decir, es de regular envergadura, porque ahí tenemos camas, baldes, bidones, o sea, en el área de defensa civil, pues definitivamente para cumplir con la primera tarea, como es mitigar la emergencia, tenemos de todo, ¿no? Entonces el almacén sí está dispuesto a atender, por eso yo le digo que nosotros tenemos los abonos foliares que ya están listas para poder atenderlas, y como lo digo también, ya hemos atendido a 2 a 3 comunidades, personalmente algunas han venido muy apresurados y lo tenemos que mandar, también no hay mucha confianza porque
a veces acá en nuestro distrito de Chalhuacho, pues pasan cosas, se han tomado y se han muerto, el medicamento, tantas cosas, por eso no hay mucha confianza, por eso nosotros hacemos un acompañamiento, nosotros preparamos juntamente con el Ministerio de Agricultura y nosotros ya entregamos en sus mochilas de fumigar y terminan fumigar y nosotros también regresamos acá a nuestra sede para seguir trabajando, mi querido César. Perfecto. Javier. No, está bien, Edilberto, qué bueno. Y de eso se trata, ¿no? El trabajo de la Oficina de Defensa Civil, atender todas las emergencias ocasionadas por los fenómenos naturales. Don Edilberto, le agradezco mucho y cualquier información, nuestro medio de comunicación siempre va a estar a disposición de ustedes. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias. Agradecerle a mi querido Javiercito, gracias. Buenos días. Continuamos con el desarrollo de nuestras noticias y hoy continuará juicio de Vizcarra por Lomas de Hilo. La Fiscalía ha solicitado una pena de 15 años de prisión para Martín Vizcarra. Hoy, lunes 20 de enero, continuará el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso Lomas de Hilo, Hospital de Moquegua, en el que se le acusa de haber recibido coimas por un monto de al menos 2.3 millones de soles a cambio de la licitación de obras cuando era gobernador regional de Moquegua. Continúa juicio contra Vizcarra. Según la Fiscalía, Vizcarra junto a otros involucrados habrían recibido sobornos por la ejecución de obras del Hospital de Moquegua del proyecto Lomas de Hilo. En este contexto, la Fiscalía ha solicitado una pena de 15 años de prisión para Martín Vizcarra, quien ha rechazado tajantemente las acusaciones defendiendo su inocencia. 7 de la mañana con 49 minutos, amigos oyentes. Vamos con más información desde la región de Cusco. Sentencian a secretaria a 3 años de pena suspendida tras ser acusada de recibir coima para cupo en matrícula. Bueno, Ofelia Peña Ortiz fue sentenciada a 3 años de pena suspendida por el delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. Así lo dispuso el juzgado transitorio especializado en extinción de dominio en adición a funciones de corrupción de funcionarios a cargo del magistrado Gabriel Farroñán, luego de aceptar el acuerdo de terminación anticipada. Como se recuerda, Peña Ortiz fue detenida en flagrancia delictiva por recibir la suma de 500 soles de una madre de familia para una vacante en la institución educativa Educandas de la ciudad del Cusco, una institución que tiene gran demanda de parte de la población en la región de Cusco. La alta tasa de criminalidad, intensifican supervisión de cárceles para fortalecer la seguridad penitenciaria. Se inspeccionaron protocolos de control y funcionamiento correcto de equipos tecnológicos en los penales de Lurigancho y Castro. Estos son pues los penales que salen las llamadas telefónicas para las famosas extorsiones. Por ello, conforme a los lineamientos de seguridad ciudadana establecidos por la Presidenta de la República, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, dispuso la supervisión de los centros penitenciarios al viceministro de Justicia, Juan Alcántara Medrano, con el objetivo de reforzar el control y las acciones preventivas desde las cárceles del país. En el caso del establecimiento penitenciario Castro, las autoridades también dispusieron la verificación del correcto funcionamiento de los body scan, equipos tecnológicos que permiten detectar objetos y sustancias no autorizadas tanto en el interior como en el exterior del cuerpo. 7 de la mañana con 52 minutos. Más información, amigos oyentes. Chumbivilca, se exhuman cadáver de mujer. Familia pide que se investigue su muerte. El último miércoles 15 de enero de 2025 en el cementerio del sector Opunku de la comunidad campesina de Alca Victoria del distrito de Belille participó el médico legista, antropólogo forense del Ministerio Público del Cusco, fiscal provincial de Chumbivilcas, la Policía Nacional de Belille y otras personas. El día de su muerte, el lunes 15 de julio, la persona en mención, Susi Erika Inga Guamaní, de 24 años, fue encontrada sin vida
en una habitación de su domicilio del sector Punco en la comunidad de Alca Victoria, dejando a 2 menores de 6 y 7 años en orfandad. Según los familiares, ese mismo día, lunes, llegaron los efectivos de la policía del distrito de Velilla para el levantamiento de cadáver por encargo del fiscal provincial. Según indagaciones de los familiares, habrían tenido problemas entre la víctima y su pareja Freddy González Guamaní. Ante esta incertidumbre, los familiares de la víctima solicitan las investigaciones a la Fiscalía nuevamente para que se pueda aperturar este proceso en Chumbivilcas. Y policía detiene a 4 postulantes por uso de dispositivos electrónicos en el examen de admisión de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco durante el desarrollo del examen de admisión ordinario 2025 y admisiones especiales en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. La Policía Nacional del Perú intervino a 4 postulantes que intentaban hacer trampa mediante el uso de dispositivos electrónicos. El operativo fue llevado a cabo por los agentes del Escuadrón Verde Terna y personal especializado en alta tecnología de la DIVINCRI Cusco, quienes lograron identificarlos en pleno acto fraudulento. El hecho ocurrió el pasado domingo 18 de enero a las 1:45 de la tarde dentro de las instalaciones de la prestigiosa universidad. Durante el registro personal se hallaron dispositivos de alta tecnología en posesión de Abdel Castra. Portaba un dispositivo electrónico color beige con un microaudífono adherido al pecho y un chip. A Alexis Caballero se le encontró un dispositivo electrónico similar con un microaudífono instalado en el oído y un chip. Jeremy Pancopia tenía un dispositivo electrónico negro con un chip y un microaudífono de color negro beige instalado en el oído. A Alex Letona se le halló un auricular oculto entre sus pertenencias. Los intervenidos serán denunciados por el presunto delito contra la fe pública bajo la modalidad de falsedad genérica. Mientras tanto, un grupo especial de la Policía Nacional continúa investigando para identificar y capturar a otros posibles implicados en este caso de fraude académico. Tal cual decíamos, este no es el primer caso que se presenta en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, puesto que en años anteriores también se han presentado casos similares y tenemos en cuenta de que ellos no operan solos, también están pues personas que los guían desde exteriores, así que esperemos que la investigación continúe y que se sepa quiénes fueron aquellas personas que los ayudaron y entre comillas les soplaron las respuestas. Sí, pues 7:55, amigos oyentes, vamos con más información desde la región de Cusco. Trabajadores del municipio de Cusco fueron despedidos tras ser sorprendidos bebiendo licor en oficina edil. Armaron toda una discoteca, una mini discoteca. Se trata de los trabajadores del área de fiscalización. Este personal tenía la función de realizar las intervenciones a los locales nocturnos, paradójicamente. Bueno, inicialmente en la ciudad imperial se creía que la fiesta se había realizado recientemente. Sin embargo, esta tuvo lugar el pasado 27 de diciembre, 4 días antes de la celebración del Año Nuevo. La comuna cusqueña se pronunció esta semana a partir de que los videos de esta fiesta comenzaron a circular en las redes sociales. En conversación con un medio de comunicación se comentó que aún se desconoce por qué el incidente se mantuvo en reserva por tanto tiempo. Y bueno, tras lo ocurrido y por mandato del alcalde Luis Pantoja, se rescindió el contrato de los 5 involucrados. Se lee en el comunicado en el que no se nombran los implicados, no se dicen nombre y apellido, sino las personas involucradas nada más. Están despedidos. Pues bueno, estos señores definitivamente, ¿no? Pues bueno, después de haber organizado toda esa fiesta, con luces, bebidas, alcohol, parece que todo lo que se aparece lo que se puede visualizar en imágenes es lo que ellos en sus trabajos de fiscalización han podido recaudar, aparentemente. Hasta la ciudad imperial del Cusco y delincuentes se llevan balones de gas a plena luz del día en la calle Inti Raymi del distrito de San Sebastián. Entre el tercer y cuarto paradero parece no tener el monitoreo de serenazgo, pues ayer se registró el robo de balones de gas
Y bueno, pues esto se aprecia en un video. Los delincuentes hacen uso de un auto que estacionan, vigilan vigilan que no haya gente y en cuestión de segundos se llevan su objetivo. Los robos de diferentes bienes serían recurrentes en este distrito. Y efectivamente, Javier, hay un video, y lo raro es que este video pertenece justamente a la municipalidad de San Sebastián, donde está el centro de monitoreo. ¿Hay o no hay o solo son de finta estas cámaras? Entonces, que esperemos pues que se hagan las investigaciones respectivas y que den con estos ladrones que vienen hurtando en diferentes viviendas. 7 de la mañana con 59 minutos, más información. Alguien decía en menos tiempo, ¿no es cierto? Vamos con más información y es que, bueno, todo listo. Hoy lunes 20 de enero, charaje en la región de Cusco. Usted sabe qué es el charaje. El charaje es un enfrentamiento simbólico que tiene lugar cada año en enero, especialmente el 20 o fechas cercanas a ella. Se desarrolla en el lugar del mismo nombre. La historia de este enfrentamiento remonta sus raíces a tiempos inmemoriales, donde las localidades de Canas, denominados Los Altos, y los Checas y Kunturkanqui, los Bajos, Quehuelangui y Layo, se enfrentan en una danza ritual de provocaciones y estrategias en 2 actos, por la mañana y al mediodía. Historiadores sitúan al charaje como un enfrentamiento ancestral en la Pachamama, destinada a preservar la fertilidad del suelo de generación en generación. Bueno, este ritual es un evento combinando de elementos de guerra ritual y competencias comunales. Se enfrentan los grupos de campesinos organizados de bandos o ayllus, quienes se representan a sus comunidades. Los participantes se amarran con ondas, bastones y látigos, y el enfrentamiento se lleva a cabo en medio, pues bueno, de todo lo que viene a ser esta lluvia prácticamente de piedras que se da en esta localidad. La vestimenta: los combatientes visten trajes típicos adornados con colores brillantes, ponchos y sombreros. Las armas son las ondas o guaracas, son el principal instrumento de batalla, y en algunos casos también utilizan piedras como municiones. No en algunos casos, se utiliza como principal munición la piedra, ¿no es cierto? Propósito y el simbolismo, justamente la fertilidad de la tierra. Y bueno, hoy, amigos oyentes, se desarrolla el charaje, el lunes 20 de enero, en Checa, en la provincia de Canas. De Canas nos vamos hasta Anta. Comuneros hicieron su propio reservorio de agua potable ante el olvido de autoridades. Los habitantes de la comunidad de Chacán, provincia de Anta, Cusco, optaron por realizar su propia obra y poder tener acceso al agua potable, según manifestaron, porque tanto el gobierno regional y la municipalidad provincial de Anta los tienen en el olvido. Los comuneros, a través de su directiva, hicieron el aporte económico para tener un reservorio de agua para el consumo humano, además de buscar agua en el subsuelo. Esta obra abastecerá el elemento líquido de más de 700 familias de Anta. 8 de la mañana con 2 minutos. Gladys ya se va preparando para las portadas. Antes de ello, amigos oyentes, un saludo para nuestros amigos de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, Radio Guaira en el distrito de Coyurqui. Profesor Richard Valencia, gracias por la sintonía. Un saludo también a Juana Lunas, que siempre está en sintonía del informativo Huillaricoy. Saludos, dice, y abrazos a la distancia. Para Javier, para Gladys, tengan un hermoso inicio de semana. Lo mismo para usted, Juana Lunas. Bueno, a través del WhatsApp desde la comuna del distrito de Coyurqui nos dicen lo siguiente: comunicado, mucha atención, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, en referencia a la relatoría de reunión de trabajo entre el distrito de Coyurqui y también la empresa minera Las Bambas, realizó en fecha 10 de diciembre de 2024 con la participación de autoridades y presidentes comunales de nuestro distrito. Comunicamos lo siguiente: en cumplimiento a la conclusión número 1 del documento en referencia, comunicamos a todos los presidentes de la comuna, a nuestro distrito, informar a sus habitantes que se realizaron la recepción de currículum vitae a cargo de la empresa
de la empresa minera Las Bambas. Esta recepción se realizará el día lunes 20 de enero del presente año en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el local de la Municipalidad Distrital de Coyurqui. El comunicado se emite el día 16 de enero de 2025. Comunicado que sale desde la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Saludos por onomástico a la señora Sebastiana Oroz de Sequeiros, que está en Yaulipata. La invitación a todos los seres queridos es, por los 70 años, ¿no? Y va a ser a las 6 de la noche. Los esperamos. Reiteramos esta invitación de onomástico, a la señora Sebastiana Oroz de Sequeiros, que está en la localidad de Yaulipata, celebrando los 70 años. Hoy 6 de la tarde, todos los seres queridos lo vamos a esperar. 8:04, vamos con las portadas. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. A nivel nacional, 8 de la mañana con 4 minutos, revisamos las portadas de los diarios de circulación regional y nacional en la voz de Gladys Aguilar. Adelante, Gladys. Bien, revisamos rápidamente la portada principal de nuestro diario regional Chasqui, Apurímac para el mundo, y tenemos como portada principal la foto justamente de Abancay. Dice: viabilizan pavimentación de la avenida Seoane hasta Tamburco. Los estudios técnicos del perfil de proyecto de pavimentación de las avenidas Seoane, Prado Alto y Tamburco ya fueron culminados por la Oficina Regional de Formulación y Evaluación de Inversiones del Gobierno Regional de Apurímac, en concordancia de los instrumentos de gestión e infraestructura vial aprobados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Responde a la necesidad de la vecindad y transportistas que pedían incansablemente por encontrarse intransitables. Al costado observamos también Abancay y vemos justamente un proyecto de mercado, y dice: el mercado de Villampay, un sueño de décadas en camino a hacerse realidad. Líneas abajo, lastimosamente observamos un accidente de tránsito y dice: Chaluanca, 4 personas resultaron heridas en colisión entre un camión y una camioneta en Puyuni. Líneas abajo también observamos a estudiantes de la policía, en realidad a policías trabajando en espacios públicos, en jardines verdes, y dice: Abancay, policía recupera espacios públicos y fortalecimiento físico. Eso es lo que trae el diario de hoy, el diario Chasqui, Apurímac para el mundo. Nos vamos rápidamente con el diario Pregón, y que tenemos como foto principal también justamente Abancay, y tenemos al gobernador regional de Apurímac, y dice: pavimentarán avenida Seoane, Prado Alto y Tamburco. Gracias a la decisión política del gobernador Percy Godoy Medina, los estudios técnicos a nivel perfil de proyecto de pavimentación de las avenidas Seoane, Prado Alto y Tamburco ya fueron culminados satisfactoriamente por parte de la Oficina Regional de Formulación y Evaluación de Inversiones del Gobierno Regional de Apurímac. Al costado podemos ver una ambulancia. ¿Y cuál es la noticia? Rayo impacta sobre 2 personas dejándolos en quemaduras en Chincheros. Bastante preocupante la noticia, así que por favor hay que tener mucho cuidado cuando hayan las tormentas eléctricas. Líneas abajo también observamos fotos de ambulancias y dicen: 2 motociclistas quedan heridos tras colisionar su unidad con un auto en San Antonio, Tamburco. Líneas abajo también observamos otro accidente de tránsito y tiene como titular: camioneta y camión colisionan frontalmente, dejando 3 heridos graves en Puyuni, Cotaruce. Eso es lo que trae el diario Pregón, el diario judicial para el día de hoy, lunes 20 de enero. Nos vamos rápidamente para el diario El Sol del Cusco y tenemos como portada principal la fachada de la Universidad San Antonio Abad del Cusco y tiene como titular: quisieron hacer trampa. Policía detiene a 4 postulantes en examen de admisión de la UNSAC. Docentes de la UNSAC confirmaron a la policía y a las
autoridades universitarias que detectaron a 4 postulantes con dispositivos electrónicos prohibidos en el examen de admisión ordinario registrado el sábado 18 de enero del 2025. ¿Qué está pasando? La desesperación, ¿ah? Líneas abajo observamos la fotografía justamente de un vehículo, en realidad un bus, que es de la Municipalidad Distrital de Layo, empotrado justamente contra el muro, y dice: despiste de ómnibus en la vía interoceánica dejó el saldo de 18 heridos en el sector Tambo, distrito de Marcapata. Nos vamos al costado, justamente al costado derecho, y tenemos como foto principal a la Contraloría, y dice: Contraloría alertó a entidades públicas más de 2.000 situaciones adversas entre agosto a diciembre del 2024. Líneas abajo observamos a autoridades justamente de Midagri en una chacra, y dice: titulares de Midagri y de Vivienda entregaron ayuda ante nevadas y granizadas. Líneas abajo observamos a peritos, ¿no?, que vienen realizando una necropsia. Dice: Chumbivilcas exhuman cadáver de mujer a pedido de sus familiares, piden que se investigue su muerte. Eso es lo que trae el diario Sol del Cusco para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario El Tiempo de Cusco. Como portada principal, ahí tenemos a los jugadores del Cienciano, y ahí está pues Cueva, y dice: Cienciano ahora choca con el Always Ready de Bolivia. Este domingo 26 de enero, los dirigidos con el profesor Cristian Díaz llevarán fútbol internacional a Canchis. Se viene un amistoso internacional para el cuadro Papá, nada menos que en el estadio Tupac Amaru de Sicuani. Líneas abajo, también observamos la foto del Cienciano, y dice: el papá le da su chiquita a 1190. Transmisión de Gol Perú fue impecable en la noche de presentación. Líneas al costado, líneas derecha. Observamos la foto principal de la selección peruana, y dice: convocatoria a la selección peruana. El Chemo del Solar ya llamó a sus elegidos de la sub-20. Eso es lo que trae justamente el diario Tiempo del Cusco para el día de hoy. Y nos vamos rápidamente a nuestras portadas nacionales, y nos vamos con nuestro diario El Comercio. ¿Qué trae el diario Comercio para el día de hoy? Y dice: Perú Libre usó 120.000 de fondos públicos para ponencias de militantes. Presupuesto: en solo 6 meses el partido de Vladimir Cerrón gastó más de 180.000 en ponencias. Más de la mitad de ese monto fue para militantes o personas vinculadas a Perú Libre. Beneficiado: Henry López Cantorín, vinculado a una organización criminal y afiliado al partido de Lápiz hasta el 2023. Es uno de los expositores a los que se les pagó con dinero del financiamiento del público de pago directo. Líneas arriba, dice: tema del día. Hamas libera a 3 rehenes israelíes en el primer día de tregua en Gaza. Líneas abajo también observamos la foto de Nicolás Yerovi. Dice: Nicolás Yerovi, escritor y humorista, fallece a los 73 años. Y para el mundo también observamos la foto de Donald Trump, y dice: Donald Trump regresa hoy a la Casa Blanca con un grupo de leales defensores para ejecutar sus primeras medidas. Eso es lo que trae el diario El Comercio para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario La República. En el diario La República tenemos como foto principal a Víctor Canales Rosas, y también tenemos pues a nuestra presidenta Dina Boluarte, y dice que Boluarte asuma su responsabilidad. General emplaza a presidenta Boluarte por muertes en Ayacucho. Víctor Canales Rosas, que fue pasado al retiro por el gobierno a fin de año, fue quien en un discurso dijo a oficiales y soldados que no se manchen con sangre de inocentes ni con el virus de la corrupción. Señaló que en el ejército todavía existen prácticas montesinistas, dar de baja a oficiales probos e incómodos y ascender y promover encargos claves a investigados por presuntas actividades ilícitas. Líneas abajo observamos justamente una calle que está cercada con la cinta de la Policía Nacional del Perú, y dice: guerra de bandas dispara violencia en calles de Lima. Según inteligencia policial, el aumento de los delitos en la capital responde a la expansión de las bandas criminales que se disputan el control de territorios. En especial,
los que hasta el año pasado eran zonas estratégicas del Tren de Aragua. Líneas abajo también observamos la foto del periodista Nicolás Yerovi, y dice: se fue uno de los mejores satíticos de la política nacional, Nicolás Yerovi. Líneas al costado también observamos la foto de jóvenes en una cola y dice: economía, informe de la OIT, los jóvenes son los más afectados por la pobreza laboral. Eso es lo que trae el diario La República, y nos vamos con el diario de la economía, el diario Gestión, y como titular tenemos: inversionistas afianzan apuestas por acciones de empresas en Estados Unidos. Desde la elección del republicano, peruanos con elevados excedentes asignaron una mayor proporción de sus carteras a valores de Wall Street. Han enfocado su capital en firmas petroleras de la industria automotriz, manufactura agrícola y maquinaria pesada. Eso es lo que trae el diario Gestión para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario Perú 21. Tenemos como foto principal justamente a unos obreros que vienen trabajando en una construcción y dice: la gente quiere trabajar y no más feriados. El 60% señala que tener 16 feriados en el año perjudica la economía y la educación. Cada día no trabajado afecta el bolsillo de millones de peruanos. Líneas a la izquierda podemos leer: Trump arranca hoy su segundo mandato con deportaciones masivas. Fallece Nicolás Yerovi, periodista, poeta y escritor, exquisita pluma. Eso es lo que trae el diario Perú 21 para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario oficial El Peruano. Tenemos como foto principal al ministro justamente de Vivienda entregando algunos productos a los pobladores de Canchis y dice: trasladan ayuda a población afectada por heladas y friaje. Declaran en emergencia distritos que sufren fenómeno. Aprueban el plan nacional a fin de reducir vulnerabilidad de 2 millones de peruanos ante bajas temperaturas. Ministros entregan asistencia en el Cusco. Al costado justamente vemos la semilla del cacao y dice: envíos de cacao peruano lograron récord. Exportaciones habrían superado los $1 millón. Y líneas abajo observamos justamente buses y dicen: empresa de transportes tendrán facilidades. ¿Por qué van a tener facilidades? Pues podrán comprar buses AGNB o eléctricos con aval de ruta concesionada. Eso es lo que trae el diario Perú 21 para el día de hoy, y terminamos justamente nuestras portadas con el diario El Correo. Y tenemos como foto principal justamente ahí de la señorita que lastimosamente falleció, Andrea Vidal, y la foto del Congreso y dice: desesperación, personal del Parlamento difunde información que busca hundir el caso de Andrea Vidal. Trabajadores del Legislativo remitieron a redacciones periodísticas al supuesto protocolo de necropsia que concluía con el objetivo de los sicarios fue el taxista José Vargas y no la ex trabajadora del Congreso involucrada en una supuesta red de prostitución. También buscaron descalificar a Juan Burgos como parlamentario a cargo de la pesquisa. Líneas arriba también observamos fotografía de la Policía Nacional del Perú y dice: oficializan reajuste salarial y pensionario para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. También tenemos la foto de Nicolás Yerovi, dice: poeta y humorista Nicolás Yerovi fallece a los 73 años. Eso es lo que trae el diario, justamente el diario Correo para el día de hoy, lunes 20 de enero. Y estas fueron nuestras principales portadas para el día de hoy, lunes 20 de enero. De la mañana con 17 minutos. Gracias, Gladys.
8 de la mañana con 17 minutos, amigos oyentes, vamos con información en el plano nacional. El Poder Judicial ordenó impedimento de salida del país por 24 meses contra el abogado José Luis Castillo por el caso Los Cuellos Blancos. Así es, amigos oyentes, el juzgado, en este caso del Poder Judicial, ordenó el impedimento de salida del país por el plazo de 24 meses contra el abogado José Luis Castillo en el marco de una investigación fiscal que se le sigue por la presunta organización criminal vinculada al caso Los Cuellos Blancos del Puerto. La jueza Soledad Barruentos adoptó esta medida el 30 de diciembre de 2024 al declarar fundado en parte el requerimiento que hizo el primer despacho supraprovincial de equipo especial de fiscales abocado al conocimiento del caso Los Cuellos Blancos del Puerto el 17 de diciembre de 2024 para que dicho abogado no salga del territorio nacional, pero por un plazo justamente de 24 meses. Y pasando al plano deportivo, justamente Junior Barberi, arquero del Deportivo Garcilaso, y sus palabras tras retornar al pedacito del cielo. El grupo está muy mentalizado en lograr grandes cosas este año y es por ello que hemos entregado el máximo esfuerzo. Me siento contento con este grupo y nos hacen sentir como en casa y eso es importante. Esas fueron las declaraciones de Junior Barberi. A ver si podemos escuchar parte justamente de esta entrevista, porque sabemos pues que lastimosamente el equipo del pedacito del cielo no ha dado a la talla el año pasado. Esperemos que este 2025 se recomponga y justamente dé la talla, ¿no? Como debe de ser. Muy buenas, la verdad que la pretemporada fueron los entrenamientos muy exigentes. El grupo se ve que está muy mentalizado en lograr grandes cosas este año y es por eso que hemos entregado el máximo esfuerzo, ¿no? en todos estos entrenamientos. Bien, me siento bien. La verdad que es importante la cantidad de entrenamientos que hemos tenido en la concentración. Ahora que estamos en la ciudad también esperamos contar con los entrenamientos ya óptimos para los partidos que ya se aproximan y estamos cerca a jugar. Y la verdad que me siento contento con este grupo, contento con el equipo, contento con la gente que trabaja en el club. Nos hace sentir como en casa y eso es importante, ¿no? Muy importante, la verdad que cuando me contactaron no lo dudé, no lo pensé dos veces. Me gustó la propuesta de volver a Garcilaso, que es un club que desde que llegué me trató de la mejor manera, los hinchas, el club en general. Me gusta estar en el equipo, así que no lo pensé mucho, acepté la propuesta y ahora a competir para poder ganarme un lugar en el 11, ¿no? Es muy importante, el roce competitivo es muy importante para nosotros para poder llegar bien al primer partido. Sabemos que tenemos partidos importantes que se nos aproximan. Es importante este partido porque por ahí cogemos un poco de juego, que es lo que necesitamos. Necesitamos llegar bien a los partidos que nos competen en el campeonato y bueno, para que el grupo se vaya conociendo más, ¿no? Que es importante. Sí, el partido contra Cusco va a ser importante porque ellos vienen bien, han tenido ya un partido de práctica contra Cristal que les fue bien. Así que el roce, como te digo, competitivo con equipos profesionales van a ser importantes para nosotros. El primer partido también va a ser fundamental allá contra Chancas, en Andahuaylas. Pero bueno, el grupo está preparando de la mejor manera, ¿no? Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos y creo que vamos a llegar muy bien conforme vayamos entrenando, ¿no? No, que estén tranquilos con este grupo está dando todos los entrenamientos en cada día, estamos tratando de llevar al club en lo más alto posible, en lo que es en la tabla y que confíen en nosotros y que sobre todo nos apoyen, ¿no? Que va a ser fundamental este año. Arriba García. 8 de la mañana con 21 minutos, el arquero del Deportivo Garcilaso también ahí en sus declaraciones. Bueno, tenemos también las declaraciones del director técnico Cristian Díaz, DT del Cienciano del Cusco. Si lo podemos escuchar, las declaraciones del director técnico del Cienciano del Cusco. La primera prueba que tenemos bastante formal, 2 equipos. En ambos tiempos hicimos cosas bien y en ambos tiempos vimos cosas que debemos mejorar. Estamos en un proceso de construcción de un nuevo grupo. Quiero que seamos un grupo humano fuerte, que seamos un grupo humano sano,
que seamos un grupo humano que esté permanentemente comprometido con la institución, que tengamos la capacidad de ser lo profesionales que Cienciano se merece. Tenemos lindos objetivos trazados por delante, como marcó el presidente, el partido con ADT, una buena temporada a nivel nacional y esperemos a partir del trabajo ser capaces de estar a la altura. No tengo duda que el trabajo está y estará. Después es fútbol, pero bueno, soñamos con que sea un buen año para nosotros. En líneas generales bien, con aciertos, con errores también. Siento que tenemos que crecer. Estamos trabajando mucho. La verdad que el plantel a esta altura, después de 25 sesiones de entrenamiento, lleva algo así como 180 kilómetros recorridos. Viene bien cargadito. De hecho, hubo varios jugadores que terminaron con alguna molestia, lógico del momento. Pero entusiasmado por la sanidad del grupo, ¿no? Por lo sano de este nuevo grupo que nos va a permitir paulatinamente ir viendo para qué estamos, pero sí me atrevo a ilusionarme, claro. El plantel no está cerrado, profesor. Adrián Ascuez es una posibilidad en Cienciano, nos decía Es una posibilidad concreta. Me lo planteó el presidente en algún momento, apareció la opción este fin de semana. Es un jugador joven, el club cree que puede ser algo no solamente para el presente, sino para el futuro, y yo tengo la convicción de acompañar en esto. Alexis Gómez, profesor. ¿Perdón? ¿Más partidos? El fin de semana que viene, si no cambia nada, viene Always Ready a jugar aquí. La idea es no desplazarnos del Cusco, no viajar, porque nos permite de esa manera completar la sesión de entrenamiento, el descanso de los futbolistas. Un viaje implica por ahí perder una sesión y no soy muy amigo de eso. Entonces tenemos ese partido. Si pudiésemos consolidar algún partido con algún equipo de Cusco, encantado. Y después, bueno, veremos la última semana si conseguimos algo para jugar aquí o en su defecto tener que ir a algún lado. Lo analizaremos. Profesor, el tema de Alexis Gómez ya queda descartado parte del plantel. No, hasta donde yo sé, yo hablé con Alexis, tiene el tema de la lesión, creo que por ahí se apuraron en la avenida, porque todavía la herida no le soldó, yo hablé con él, volvió a Lima, se recuperará, y hasta donde tengo entendido por parte del club y el mismo jugador, en el momento que estén las condiciones que debe estar, se reincorporaría. Mira, es un futbolista con un potencial muy grande, hablé con él, con algunos antecedentes que no son de los mejores, y Cienciano le abrió la puerta para que tenga una nueva oportunidad del fútbol. Si se queda no es una decisión mía, le hemos abierto la puerta, la tiene abierta, y ojalá todo termine bien, y si se queda con nosotros, que sea capaz de aprovechar la oportunidad que el club le estaría brindando. 8:25. Declaraciones de Cristian Díaz, director técnico del Cienciano del Cusco. Bueno, habló sobre este encuentro con el Always Ready de Bolivia, Gladys. Así es, el amistoso internacional que se va a dar en Sicuani, ¿no? El Cienciano versus Always Ready este domingo 26 de enero a las 3 de la tarde en el estadio Tupac Amaru. ¿Quién crees que gane? Entiendo que tu pechito es pues cienciano, pues, papá cienciano, así que ¿a cuánto crees que gane? Bueno, el estadio no está en las mejores condiciones. Va a ser un factor que va a jugar en contra de ambos equipos, pero definitivamente va a ganar el papá de América por 2-1. Tienes fe en el equipo, sí. Así que, bueno, la verdad es que siendo peruano, siendo cusqueño, sí, por más que yo no fuera del Cienciano, de igual forma apuesto, ¿no? Por el Cienciano, porque es un equipo cusqueño, es un equipo peruano, y mal y bien está representando a nuestra ciudad imperial, así que esperemos que tenga pues unos resultados alentadores para este domingo 26 de enero a las 3 de la tarde, así que a todos aquellos que están en Cusco y que tienen la posibilidad de visitar Sicuani, que tiene lugares también muy bonitos, pueden ir pues al estadio Tupac Amaru a las 3 de la tarde y de pasada hacer turismo, porque Javier, tú eres de esa zona, estoy segura que tú conoces varios lugares turísticos. Yo justamente en esta bajada está pues el centro arqueológico de Rajchi, en Maranganí tenemos también la Casa de Piedra, muy bonita. Pasado Maranganí tenemos las aguas termales, ¿no? O sea, sí, aguas calientes, la raya. La raya, así que a todas las personas que visiten o
decidan visitar Sicuani, pueden darse todo ese pequeño tour y luego justamente ir pues al estadio Tupac Amaru para alentar al Papá de América. Perfecto, ahí está la invitación en todo caso. 8 de la mañana con 27 minutos en el informativo Huillarico, y amigos oyentes a través de WhatsApp nos escriben, nos piden saludos. Dice, buenos días Radio Surfui, quiero mandar saludos, dice, para mi abuela, para mi abuelo, el señor Dimas Quintanilla, que hoy está de cumpleaños. Don Dimas, feliz cumpleaños, y que se encuentra en la comunidad de Palcapico, Saigua. Los saludos van de parte de sus nietas Jessica, Wilfredo, Michael y su hija Reina Quintanilla. Perfecto. Reiteramos este saludo nuevamente para el señor Dimas Quintanilla, que hoy está de onomástico en la comunidad Palcapico, Saigua, en el distrito de Progreso. Los saludos van de parte de la familia, de los nietos Jessica, Wilfredo, Michael, su hija Reina Quintanilla. Y también tenemos por acá otro saludo de onomástico. Saludos para la señora Sebastiana Oroz de Sequeiros, que se encuentra en Yaulipata. La invitación, se va a desarrollar toda una actividad, ¿no?, de onomástico por los 70 años de la señora, Sebastiana Oroz de Sequeiros, a las 6 de la tarde. La familia los invita. 8 de la mañana con 29 minutos en el informativo Huillarico. Punto final a la programación del informativo. Nos despedimos con este tema de la Orquesta Candela. Bueno, justamente el día de ayer, ¿no? Penosa la información que dio los familiares, la familia, todo de lo que viene a ser el Grupo 5, la Orquesta Candela, están de luto. Y ayer, si no mal recuerdo, también era el onomástico de uno de los integrantes, del principal integrante del Grupo 5, y a la vez también se daba esta penosa información del fallecimiento del líder de la agrupación, la Orquesta Candela. Así es, así que nuestra cumbia peruana está de luto porque el líder, justamente el que, fundó la Orquesta Candela, falleció lastimosamente ayer, Víctor Yaipen, y tal cual decía nuestro compañero Javier, también fue cofundador del Grupo 5. Y de esta forma, esperemos que nuestra cumbia peruana no muera, pero sabemos que ha tenido éxito rotundo la Orquesta Candela aquí en nuestro país. El Grupo 5 aún lo tiene, y la verdad, lastimosamente esta noticia nos ha cogido en frío, ¿no? El día de ayer, con el anuncio del deceso de Víctor Yaipen. Y en la programación de Surfo y en los programas de cumbia vamos a dar el homenaje correspondiente. 8:30, amigos oyentes, punto final. Estuvieron con ustedes en el informativo Huillarico. Gladys Aguilar, Javier Chejia, y gracias también a Lisbeth Saldívar, Gonzalo Huirce, Juanito Cari, David Ortiz. Nos despedimos hasta el día de mañana. Cuídense. Tupananchis Gama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.